Dios les bendiga. Los saludo a todos en el bendito y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Compartiendo con ustedes una vez más las enseñanzas bíblicas. Mi nombre es Rolando Ortiz y vengo compartiendo con ustedes una serie Defensa de la Fe, donde he venido trayendo unos estudios bíblicos, unas enseñanzas de la unicidad de Dios. Ya he presentado 5 estudios en los cuales está la unicidad de Dios, dónde fue enviado el Hijo de Dios y dónde nació el Hijo de Dios, el nombre propio de Dios, los pronombres y artículo definido y a quién le oró Jesús. Hasta el momento van 5 estudios demostrando a través de la palabra de Dios, que es la Biblia, de que Dios es único. Dios nunca necesitó un compañero para operar. Él es único, es indivisible, no se divide en otros dioses o en otras personas. Dios es único. Para el día de hoy, con la bendición de Dios, vengo trayendo la visión de Daniel, el anciano de días, que es un tema cuestionado, donde la parte trinitaria se ha apoyado para demostrar con Daniel capítulo 7, versículo 8 al 13, donde la gente ha querido demostrar la parte de la Trinidad. Ha venido con la impresión de mostrar a más de un Dios. Pero hoy vengo con esta enseñanza para explicar el concepto, o más bien la visión de Daniel. Entonces, ¿qué pasa cuando leemos Daniel capítulo 7 del 8 al 13? Acá es donde la parte de la doctrina trinitaria tienen el apoyo para demostrar de que aquí con este libro están las divinidades, o quizás está mostrando otras divinidades aparte de Dios. Entonces, aquí vengo yo para explicar, con la dirección de Dios, a explicar el libro de Daniel, más bien la visión de Daniel, pero explicando los 12 capítulos completos del libro de Daniel. Porque para entender la visión de Daniel debemos leer desde el capítulo 1 al capítulo 12. Entonces empezamos acá con la dirección de nuestro Señor Jesucristo en Daniel 7:13, que este es el apoyo de la doctrina trinitaria. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. El versículo 10: y un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Aquí vamos en el versículo 10 del capítulo 7. El versículo 11 nos dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que
mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Versículo 12. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. El versículo más interesante es el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Entonces acá en el versículo 13 es donde más hay apoyo o más se agarra la parte de la Trinidad para demostrar que también acá en la visión de Daniel ahí se muestran las tres divinidades. Entonces hoy con la dirección de Dios vengo compartiendo con ustedes este estudio bíblico y tratando de explicar correctamente el libro de Daniel y la visión de Daniel. Miraba yo, dice el versículo 13, en la visión de la noche y aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Para entender la visión de Daniel debemos leer todo el libro de Daniel. Simplemente no es agarrar un solo versículo para dar a entender lo que la visión no quiere decir. Bendito el nombre de Jesús. Voy a ir explicando la visión de Daniel paso por paso. El libro de Daniel tiene 12 capítulos y 338 versículos. Los primeros 6 capítulos son históricos, con 177 versículos. Los otros 6 capítulos nos habla de las visiones de Daniel y son proféticos. Tienen 161 versículos. Quiere decir que en el capítulo 6, pasando al capítulo 7, se parte o se divide lo histórico con lo profético. En el capítulo 6, pasando al capítulo 7, ahí se parte lo histórico y entramos a las visiones y a la profecía de Daniel. Bendito el nombre de Jesús. También encontramos en el libro de Daniel 13 versículos en donde los gobernantes y los reyes se expresaron con un término de dioses, mencionando una pluralidad de ídolos o de concepto de un dios falso. También hallamos o encontramos 13 versículos donde nos habla del Creador como único Dios verdadero en una terminología singular. Daniel, que le fue cambiado el nombre por Belsasar, el nombre de Daniel fue cambiado a Belsasar. Ese fue el nombre que le fue puesto a Daniel por el gobernante. Ananías, también conocido como Sadra, Misael, conocido como Mesá, y Azarías, conocido como Abed-Nego. Estos tres actores del libro de Daniel, y Daniel como el autor y autor del mismo libro, nunca en los 12 capítulos con los 338 versículos se expresaron en más de un Dios. Ellos siempre entendieron de que Dios era único arriba en el cielo y abajo en la tierra. Bendita la palabra de Dios. Tampoco mencionaron más de una divinidad. Ellos siempre reconocieron y entendieron que Dios es uno, arriba en el cielo y abajo en la tierra. El mismo rey Nabucodonosor lo entendió y reconoció, y lo más importante, aceptó que al único Dios al que Daniel oraba es grande
y poderoso. Es lo que nos está enseñando la palabra de Dios cuando cogemos el libro de Daniel y no simplemente leemos Daniel 7, capítulo 9 al 13, sino que cogemos el libro de Daniel y lo leemos completo del capítulo 1 al capítulo 12 con sus 338 versículos para ir comprendiendo, para entender cuál fue la visión de Daniel. También el rey Darío reconoció al único Dios, al que Daniel constantemente le servía y le oraba. En el primer sueño del rey Nabucodonosor, eso lo vemos en Daniel capítulo 2, versículo 27 al 28, nos dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Miremos la expresión de Daniel en el versículo 28. Ya leímos el versículo 27 y miremos lo que Daniel le sigue expresando al rey Nabucodonosor. Miremos lo que dice el versículo 28. Pero hay un Dios. Mira que aquí Daniel, la expresión de Daniel no dice tenemos dos divinidades, tenemos el Padre y al Hijo, no tenemos, pero hay un Dios. Este es el versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Y en el capítulo 2, versículo 47 de Daniel, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Mire que aquí está la expresión del rey hablando en una terminología en plural. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Pero la expresión de Daniel en el versículo 28 vemos que Daniel no se expresa de esta manera como se expresó el rey. Daniel capítulo 2 versículo 28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que han tenido en tu cama. Pero la expresión del rey se refiere a dioses. Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, pero es lo que Daniel no expresa y no contempla. Y en el segundo sueño del rey Nabucodonosor vemos en el capítulo 4, versículo 30 al versículo 33, bendita la palabra de Dios. Estamos en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 30 y 33, nos dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y estamos en el estudio y en la enseñanza del anciano de días, lo que nos está revelando la palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. El versículo 32 nos dice: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo, mire que Él es un pronombre que ya lo había traído en el estudio. Él es artículo definido. Él es artículo definido, no dice nosotros o vosotros, dice el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Bendito el nombre de Jesús. El versículo 23 nos dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue
echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. El versículo 34, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo. Otra vez dice al Altísimo, no dice a los altísimos. Aquí está hablando el rey Nabucodonosor, ya inspirado por el Espíritu, por Dios. Dice, y alcé mis ojos al cielo y mi corazón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. No dice a los que viven, cuyo ánimo o cuyo dominio, es sempiterno y su reino por todas las edades. Bendita la palabra de Dios. Versículo 35 nos dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hacer o qué haces. El versículo 36, en el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino y mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Es lo que estamos leyendo en el libro de Daniel. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey, no dice a los reyes, al rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El rey Nabucodonosor lo entendió, se humilló ante el único Dios al que Daniel constantemente servía. También en el capítulo 6:16 de Daniel miremos lo que le dijo el rey Darío, ya en el reino de Darío. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, no dice los dioses, porque es bueno, por eso es bueno coger la lectura del libro de Daniel desde el principio, desde el capítulo 1 hasta el momento hoy, en orden, presentando cada versículo, cada capítulo, para ir entendiendo hasta que lleguemos a la visión de Daniel, para explicar lo del anciano de días. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y en los versículos 19 y 20 del mismo capítulo 6 podemos ver la expresión del rey Darío. El versículo 19 dice, el rey pues se levantó muy de mañana, fue apresuradamente al foso de los leones. El versículo 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo, Daniel, siervo del Dios. No dice de los dioses o mostrando más divinidades, dice el siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Eso es lo que expresa la palabra de Dios, es lo que estamos leyendo en el libro de Daniel. Entonces, para entender las visiones de Daniel debemos leer todo el libro, los 12 capítulos, con sus 338 versículos, para comprender la visión de Daniel y qué quiere decir el anciano de días. En el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18, nos dice y nos revela y dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y este nadie aplica para cualquier profeta, incluido Daniel mismo. Dice, a nadie le ha visto jamás. Dios se mostró en teofanías
representaciones visibles como el ángel de Jehová, pero nunca nadie le vio tal como es Dios. Es lo que nos está mostrando la palabra de Dios, y estoy explicando el anciano de días, y esto es parte de una serie que vengo trayendo, Defensa de la Fe, mostrando la unicidad de Dios, y este es un estudio de 8 partes que traigo a través de este canal, explicando la unicidad de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, nos dice, esto es una definición, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este capítulo habla de la definición de lo que es Dios. Dios es espíritu, es la naturaleza de Dios, no se puede ver con nuestros ojos ni con los ojos de ningún profeta. Es intangible, no se puede tocar. ¿Qué dijo el mismo Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 39 al 40? Dice el 39, mira mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpá y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. El 40 dice, y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Si un espíritu, como nos dice la palabra de Dios o como nos dice el mismo Jesús, no tiene carne ni huesos, quiere decir que tampoco tiene cuerpo para vestir ropas blancas, como lo vemos allá en el capítulo 7 de Daniel, versículo 8 al 13. Si un espíritu no tiene carne ni huesos, quiere decir que tampoco tiene cuerpo para vestir ropas blancas. Tampoco tiene cabeza para que tenga pelo como lana limpia. Ya lo expliqué, que Dios es espíritu, no se puede ver, es intangible, no se puede tocar. Lo que Daniel veía era una visión para un tiempo posterior, no era algo inmediato, era una profecía con promesas desde Génesis capítulo 3, versículo 15. Eso es lo que estoy explicando para este hermoso día. Esta visión o profecía se cumplió en Mateo capítulo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea. En días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos reyes magos. Quiere decir que la visión que vio Daniel en el capítulo 7, versículo 8 al 13, no era una visión para inmediata, era una visión posterior a lo que iba a suceder, al propósito que Dios se propuso en su plan redentivo allá desde el primer libro de Génesis. Entonces, en Mateo 2.1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, o sea que aquí empieza el propósito de ese plan redentivo, y aquí empieza a revelarse, a cumplirse la profecía de Daniel. También lo podemos ver en Lucas 1.35, cuando nos dice, respondiendo el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También lo vemos en Mateo capítulo 1, versículo 21, dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La visión de Daniel era para los tiempos del derramamiento, no era algo inmediato. Daniel no estaba viendo dos divinidades. Daniel lo que estaba viendo era lo que Dios se propuso desde el principio, manifestarse como Cordero. Esto fue lo que Abraham habló inspirado en el Espíritu Santo. Lo podemos ver en Génesis capítulo 22, versículos 6 al 8. El 6 nos dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. El versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? El versículo 8 nos dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos.
Dios se proveerá, no nos iba a dar, no se iba a proveer de un cordero, sino que Él se iba a proveer como cordero. Dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Lo mismo pasó con Jesús. Tomó un madero y lo cargó rumbo al Calvario para entregarse a sí mismo como cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, con este estudio del anciano de días, que es algo que se cuestiona la parte trinitaria, y a veces han querido dar a entender que el anciano de días, y en el capítulo 13, cuando Daniel dice que vi uno como hijo de hombre descender del cielo, dice, el anciano de días es el Padre y el Hijo que vio, al hombre que vio descender del cielo es el Hijo. Quiere decir que ahí están las dos divinidades, pero es lo que no nos quiere decir la palabra de Dios. Es cuando leemos equivocadamente y erróneamente, pero cuando cogemos los 12 capítulos del libro de Daniel, con los 338 versículos, nos damos cuenta qué es lo que Dios nos está mostrando en la visión de Daniel. Por eso Juan el Bautista dijo en el Evangelio de Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya vimos que Abraham inspirado por el Espíritu, en el Génesis 22, 6 al 8, dice Abraham hablando proféticamente, Abraham, Dios se proveerá de cordero. Vemos que Jesús toma un madero, que es una cruz, lo cargó rumbo al Calvario para entregarse a sí mismo como cordero. El profeta Juan el Bautista dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto fue lo que vio Daniel, el propósito de Dios, el plan de Dios. Daniel no vio dos divinidades, no vio el Dios trino como lo declara la doctrina trinitaria. Si leemos en los Salmos 91, versículo 2 al 4, dice acá, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Versículo 4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Especialmente el versículo 4 aquí no quiere decir que el salmista David, nos quiere decir el salmista David que Dios tenga plumas o alas. Ya lo leímos, Dios es espíritu. Quiere decir que es intangible, no se ve, no se toca, no se puede ver, no se puede tocar. Quiere decir que estas son expresiones que usaban los profetas, el personaje antiguo para aspirarse o para tratar con Dios, porque Dios no tiene plumas, Dios no es un ave, tampoco es un pájaro para que tenga plumas o tenga alas. Pero si ustedes leen allá el Salmo 91:4 dice, aquí no quiere decir el salmista, no quiere decir que él tenga alas o plumas. En la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 3 al 9, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él. El versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alcanzar el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, y con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Mire que aquí nos dice Efesios que él mismo se había propuesto
vestirse en un cuerpo, revelarse, manifestarse en un cuerpo humano, mostrarse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no como una segunda divinidad o como el Hijo Dios, no. Es lo que la Biblia nos está explicando, lo que la Biblia nos está revelando, porque es la misma Biblia la que se interpreta y nos da la respuesta a todo lo que nosotros le preguntamos. La Biblia no necesita de otro libro para entenderse o para comprenderse, se necesita de la dirección de Dios y preguntársele a ella misma, y la Biblia misma nos va a responder con su propio contenido qué es lo que nos quiere decir y a dónde nos quiere llevar. Entonces yo vengo demostrando en esta enseñanza, estoy explicando lo del anciano de días, que no son dos divinidades o quizás tres divinidades, es Dios que por medio de visiones le mostró a Daniel qué iba a pasar para los días postreros y en el derramamiento. Lo que Dios se propuso se tenía que cumplir, porque su plan es perfecto. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló de muchas maneras, a través de una zarza ardiendo, por medio de una nube, en una columna de fuego, por medio de un tabernáculo, y también habló por medio de visiones. Y en una visión fue que Dios le habló y le reveló a Daniel. El último libro nos revela con exactitud cuántos tronos hay en el cielo y a cuántos vio el apóstol Juan sentados. Apocalipsis capítulo 4 versículo 2 vemos y dice: y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Mire que el apóstol Juan aclara muchas dudas que vienen en el libro de Daniel, porque ambos libros, tanto Daniel como Apocalipsis, son altamente simbólicos y proféticos. Quiere decir que si nosotros cogemos el libro de Daniel y cogemos el Apocalipsis, especialmente desde el capítulo 4, 5 y 6, si nosotros lo cogemos literalmente, no quiere decir que ellos lo que vieron fue unos animales. Entonces nos saldríamos así de la dirección literal de lo que nos está revelando la palabra de Dios para ir a una interpretación errónea y torcer las escrituras. Entonces el capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 2, dice que el apóstol Juan estaba en el espíritu. Y aquí un trono establecido, dice un trono, no dice más de un trono, habla de un solo trono, no hay dos, no hay tres tronos, y en el cielo. Y en el trono uno sentado. O sea que este capítulo y versículo es muy claro. Daniel capítulo 8, versículo 16 al 17 nos dice y nos aclara: y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mira que lo que veía Daniel no era para el instante, era inmediato, sino que era posterior a los días donde Daniel tenía la visión. No era para el día que Daniel estaba viendo la visión, era para el tiempo del fin. Daniel estaba viendo algo para los días posteriores, no era algo inmediato, era algo posterior. Esto es lo que nos dice la Biblia, que la visión que vio Daniel era para tiempo del fin. Bendita la palabra de nuestro Señor Jesucristo, alabanzas a su nombre, que es el que nos regala esta maravillosa palabra. Y yo con el amor vengo hoy explicando el por qué Daniel tuvo la visión, de qué se trata la visión y qué es lo que nos quiere decir la visión de Daniel en el capítulo 7, versículo 9 al 13.
Daniel capítulo 9, versículo 24 nos dice: 60 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El capítulo 9, versículo 24 de Daniel es más claro y nos da a entender qué es la visión de Daniel, dónde se iba a cumplir y en qué forma se iba a cumplir. ¿Cuál era esa justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos? Ungir viene del verbo ungido, quiere decir enviado. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Nos dice: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Mire que aquí ya está la palabra ungido. Quiere decir que aquí es donde es ungido el Hijo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Versículo 21. Y comenzó a decir: hoy. Mira que no dice que fue ayer, fue desde el principio, sino que dice hoy. Estamos leyendo Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Y desde el libro de Daniel al Evangelio de Lucas hay aproximadamente más de 600 años. Entonces mire que la visión de Daniel si era algo posterior a la manifestación de Dios en el Hijo. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Mire que no se había cumplido antes, sino que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea que aquí es donde empieza a cumplir, o se cumplió la profecía de Daniel. Aquí se cumplió la profecía de Daniel. Entonces aquí vemos claramente que Dios no se mostró en dos divinidades, sino que estaba mostrando el propósito de su venida, de cómo se iba a revelar Él a la humanidad. Con este estudio nos damos cuenta que lo que vio Daniel fue algo posterior. Daniel no vio nunca dos divinidades, el Dios Padre y el Dios Hijo. Y en este caso le faltaría la parte a la visión, porque Daniel no vio la tercera divinidad, que es el Espíritu Santo. Esto es lo que enseña la Biblia. Daniel vio lo que Dios se había propuesto en su plan o en su mente, de redimir el pecado por medio de un sacrificio sin mancha y sin arruga. Una visión es una revelación celestial con un propósito terrenal. Entonces esta es la enseñanza del anciano de días. Esta es la enseñanza del anciano de días y lo hago con mucho amor, con mucha dedicación, trayendo con ustedes esta enseñanza y presentando la unicidad de Dios. Bendiciones para todos y que la honra y gloria sean para nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos.